Hoy venimos a hablar en Trincheras Ocultas de este libro que tengo por aquí, En defensa de la hispanidad, de Ramiro de Maeztu. Vamos a analizar qué quiso trasladar este periodista español fusilado por las tropas republicanas en 1936 en el cementerio de Aravaca, que defendía una hispanidad unida, y vamos a entender qué concepto manejaba Ramiro de Maeztu y también por qué muchas de las tesis actuales que defienden los hispanistas del siglo XXI tienen sus raíces en libros como este que tengo aquí, escrito en 1934 y que ya trataba temas como el testamento de Isabel la Católica, como el reinado de Carlos V, de Felipe II y esa protección de los indígenas, y también cómo rescata el catolicismo y también la lengua del español para crear una hispanidad unida. Esto lo trataba ya Ramiro de Maeztu, una obra muy polémica que vamos a intentar desgranar hoy aquí en mi canal en Trincheras Ocultas. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico. Porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no. Fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to the state. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. Bueno, seguramente esta vaya a ser la primera parte de dos partes yo creo que voy a hacer de este libro, porque trata muchísimos temas y es curioso, si leen mucho sobre estos temas, van a ver que en realidad en este libro hay muchos antecedentes de todo lo que se está defendiendo en la actualidad. Por ejemplo, en la tesis de que España fue la nueva Roma, también dice Ramiro de Maeztu, la Israel moderna. Todo esto ya lo defiende Ramiro de Maeztu, no son tesis que hayan aparecido en el siglo XXI de la nada y haya habido un precursor de esto. Posiblemente se hayan cogido estas tesis de Ramiro de Maeztu o de otros autores en el siglo XX y se hayan ahora divulgado con una mayor, vamos a decir, eficacia. Pero todos estos temas ya existían, por eso es tan interesante y está tan de actualidad libros como este que tenemos aquí de Ramiro de Maeztu. Yo no soy un auténtico entendido en lo que es la figura de Ramiro de Maeztu, pero sí que les puedo decir que en 1892 viaja a Cuba, donde su padre tiene un negocio, allí vivirá apoyando a su padre, entonces conocerá bien esos últimos vestigios del Imperio Español en América. En 1898, fíjense qué casualidad, el año que se pierde Cuba, Filipinas y Puerto Rico, muere su padre y él todavía se queda allí durante un tiempo. Más adelante volverá a Madrid, donde estudiará la carrera de periodismo y será enviado como corresponsal a Londres, donde vivirá durante 15 años. Su pensamiento irá cambiando a medida que pase el tiempo, como tiene que ser, yo creo, el pensamiento de cualquier persona. No todos tenemos una idea fija y no moldeable, sino que obviamente a medida que cumplimos años pues vamos cambiando nuestras ideas. Posiblemente la opinión que yo tuviera de la hispanidad hace 5 años no es la misma que tenga ahora, e imagino que a muchos de ustedes les pasará igual. En Madrid entró en contacto también, antes de irse a Londres, que no lo he dicho, con el grupo de los tres, que lo llamaban con Azorín y Baroja. Y también es importante señalar que cuando acaba su periplo en Londres vuelve a Hispanoamérica, donde es destinado en la dictadura de Primo de Rivera como embajador en Buenos Aires. Entonces pueden ver que conocía la realidad más o menos, vamos a decir, europea, y también entendía lo que sucedía al otro lado del océano, ya que lo había visitado. Cosa que pasa mucho en la actualidad, que a veces se tratan temas como el de Hispanoamérica sin haber visitado ni siquiera Hispanoamérica, cosa que es curiosa. Muy difícil defender una unión si ni siquiera conoces a los pueblos que están al otro lado del océano. Pero parece ser que en este caso Ramiro de Maeztu sí que los conocía. Así que vamos a ponernos a desgranar ya qué concepto maneja de hispanidad Ramiro de Maeztu, pero bueno, decide volverse cuando cae la dictadura de Primo de Rivera, volver a España, y allí va a meterse en política y va a ser fusilado en 1936 en otoño en el cementerio de Aravaca por las tropas republicanas. Uno de los asesinatos o fusilamientos que más han sido silenciados y que yo creo que también es de honor, ¿no?, rescatar también estas atrocidades que se cometieron en esa guerra civil. Por eso es muy importante también enmarcar la obra en 1934 de Defensa de la Hispanidad, que tiene esos visos que se ve que se está pudiendo llegar a un conflicto civil entre dos visiones de ver el mundo.
Por ejemplo, Ramiro de Maeztu, y eso sí que lo vamos a ir viendo durante el vídeo, tenía una inquina especial contra la Revolución Rusa. No le gustaba para nada el comunismo. No entendía esas revoluciones que él llama de abajo hacia arriba y cómo se iban estableciendo en el poder y que al final lo que hicieron fue sustituir las clases gobernantes por otras. Realmente piensa que todo esto era una utopía. Y realmente en 1934 podemos ver cómo la Segunda República, comienza a aceptar las tesis revolucionarias rusas, porque al fin y al cabo la Unión Soviética quería crear una prolongación de la Unión Soviética y conseguir tener un Estado aliado, vamos a decir, en Europa. Y a todo esto se oponía firmemente Ramiro de Maeztu. Quien rescataba más una visión espiritual, vamos a ver, de la vida de la persona, tratando de rescatar la esencia del ser. Y eso es lo interesante, porque va a defender muchas tesis católicas y al fin y al cabo esa defensa que va a tener del catolicismo es la que va a intentar evitar la Segunda República, que por eso Azaña dirá España ya no es más católica. Insisto, señorías, hay que ir directamente hacia un Estado absolutamente laico y evitar que todas esas órdenes religiosas tengan en su mano la educación. Jesuitas, marianistas, teresianas. Convendría precisar que las teresianas son mujeres seglares y no pertenecen a ninguna congregación. Como ya se ha dicho en este Parlamento, España ha dejado de ser católica. Y que siga siendo así, señores, es una verdadera cuestión de salud pública. Van a ver también esa persecución, ¿no?, de los católicos que fueron los antecedentes a la guerra civil. Realmente es curioso cómo en la visión de este personaje, que tiene un enemigo claro, como vemos en esa revolución rusa en la Unión Soviética, es curioso cómo él rescata la otra parte, que es el catolicismo, y parece ser que es que fueron finalmente casi los bandos enfrentados, vamos a decir, en esa guerra civil a grandes rasgos. Pero vamos a meternos ya a manejar el concepto que tiene Ramiro de Maeztu en cuanto a la hispanidad, porque es curioso cómo mete dentro del mismo saco tanto a España y a Portugal, porque él habla de la península. Bueno, les hago rápidamente un inciso, simplemente decirles que van a tener el libro en defensa de la hispanidad de esta edición de Ramiro de Maeztu, lo van a tener ahí abajo en la caja de comentarios y van a poder acceder al link de Amazon. También decirles que es muy importante que apoyen Trincheras Ocultas para que haga este tipo de vídeos, porque cada vez necesito más del apoyo de ustedes. Es por eso que voy a sortear 2 libros de Ramiro de Maeztu, encima en tapa dura, en tapa de la buena, para todos aquellos miembros del canal. También les pido que dejen su me gusta y su comentario. Los miembros del canal, tanto de YouTube como de Patreon, van a participar en este sorteo. Ya saben que por 2,99 o por 4,99 pueden hacerse miembros del canal de YouTube de Trincheras Ocultas. Y si veo que gusta mucho y hay mucha gente que se hace miembro, a lo mejor realizo más este tipo de sorteos y hablo más de vídeos hispanistas para también luego sortear ejemplares. Muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando del vídeo. Dicen, hispánicos son todos los pueblos que deben la civilización o el ser a los pueblos hispanos de la península. Así que en definitiva lo que dice es, hispanidad es el concepto que a todos los abarca. Y es curioso porque en el libro dice que el sumum, podríamos decir, el cenit de lo que era esta hispanidad, surge de 1580 a 1640 en la dinastía de Habsburgo con los Felipes, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, que fueron a su vez rey de España y rey de Portugal. Y a su vez manejaron dentro de un mismo imperio tanto Brasil como los otros territorios de Hispanoamérica. Para él, este es el punto culmen de la hispanidad. Luego habla de 2 monarquías peninsulares, pero es que si nos atenemos a su definición y dice que es todo aquel pueblo que debe su civilización o su razón de ser o el ser a la península, está hablando concretamente tanto de Portugal como España, en ese concepto que está manejando de hispanidad. También es curioso porque en este apartado en que empieza a hablar sobre el concepto de la hispanidad, no se está refiriendo a una raza con motivos etnográficos, por así decirlo. Él realmente está hablando en este sentido de cultura y religión. Aquellos lugares o aquellos pueblos que fueron unificados bajo una misma civilización que compartían sobre todo un credo y una lengua, que es mucho de lo que se está defendiendo en la actualidad. Luego también abarca todo el territorio, ¿no?, que para él engloba la hispanidad, y dice además que es que los climas y los territorios de la hispanidad son de todo el mundo.
La hispanidad no habita en una tierra, dice, sino en muchas y diversas. Y trae a colación el ejemplo de un embajador español que dice pues, que en su época, en el siglo XX o incluso el siglo anterior, perdón, si viaja por diferentes embajadas, pues no va a tener el mismo trato y no se va a sentir igual de cercano si viaja a Tokio o a Londres, donde él ha vivido, que si viaja, donde él sí que ha vivido, a Buenos Aires, donde dice que, por ejemplo, ahí va a notar esa conexión. Y dice que en Río de Janeiro realmente no va a ser lo mismo que en Hispanoamérica, pero aún así vas a sentir la conexión de estar en un país que ha tenido su ser en la península. Volvemos a repetir, él lo enfoca todo a los pueblos hispanos de la península, de donde emerge esa civilización que él está hablando. Y entonces, a medida que nos acercamos en las páginas del libro, nos encontramos cómo al principio trata un poco los temas de la crisis de la hispanidad, porque el hispano o el español, él se lo enfoca también al español sobre todo, tiene un complejo de inferioridad con el resto de los pueblos europeos, al que él piensa que se creen una civilización superior, cuando habla, por ejemplo, de los pueblos del norte de Europa. Hace una crítica potente, en este caso, al protestantismo, donde habla de que tienen un espíritu los protestantes racistas, en los que se creen superiores individualmente al otro. Y en su tesis rescata que el catolicismo, al tener ese espíritu colectivo, no tiene esos deseos de creerse superiores al resto, y eso es lo que va a tratar con ejemplos, por ejemplo, a cuando llega Alonso de Ojeda a América, creo que dice en 1509, y cuando entra en contacto con los indígenas, según él, no le trata como una raza superior, sino que lo que quiere es evangelizarlo y quiere que entren todos a formar parte de una misma raza común, que yo creo que es más o menos lo que también él defiende, que sería esta hispánica, porque se le está enseñando el idioma y también la evangelización. Es un poco la tesis, ¿no?, que defiende, y entonces aquí es cuando encuentra la primera crisis, porque él ve en los Habsburgo todo el potencial, sobre todo como hemos visto cuando Portugal y España están unidas, pero encuentra un auténtico declive a cuando llegan los Borbones al poder. Para él en ese momento es el momento clave para entender cómo en España se empieza a aceptar más las estructuras borbónicas, cómo la administración borbónica empieza a sustituir con un claro toque secularizador, en su opinión, empieza a sustituir una misión evangélica. Y es aquí cuando encuentra muchísimos errores que ocurrieron en la expansión de España hacia Hispanoamérica. Por ejemplo, el primero de todos piensa que la expulsión de los jesuitas fue el gran error que cometió el Imperio español, porque se dejó de lado a las tribus indígenas, dando lugar a unas ideas más políticas, donde la Iglesia y el Estado comienzan a sentir esos primeros síntomas de separación, ¿no? Y entonces es muy importante esto, porque para él la Iglesia y el Estado, al estar juntos, consiguieron esa labor misionera, evangelizadora, y piensa que eso es algo característico del Imperio español y que no han podido ejercer otros imperios como el británico o, por ejemplo, el holandés, a los que califica pues, que es realmente lo que les mueve el individualismo, más los planos económicos, el comercio, el sacar dinero de todo esto. Y para él la labor misionera es lo que distinguía esa labor española en América. Pero en cambio, cuando se expulsa a los jesuitas y empieza a dar más argumentos, cuando se empieza a inmiscuir la masonería en la élite española que quiere cada vez estar más afrancesada y sentirse más cercana a las tesis francesas, empiezan a aceptar toda la moda francesa, todas las opiniones de la enciclopedia, por ejemplo, que también la saca a colación, empieza España a perder esa misión que tenía en el mundo, esa misión de propagar, según él, porque él es muy católico, yo diría que muy militante además, dice que realmente se pierde esa idea de que sea España o el Imperio Español la que propague por sus territorios un mensaje de cohesión que tendría sus raíces en el catolicismo. Y entonces, con la llegada de la masonería, como sabemos, tiene ese signo anticatólico y también antimonárquico, pues es ahí cuando ve ese momento en el que es una propia crisis interna española que no va a poder dar esas ideas católicas unificadoras a América. Eso es lo que él va a pensar. Así que, en algún modo, para Maeztu, el gran problema que tiene España es que la élite se extranjeriza con la llegada de los Borbones. Estas tesis las han defendido muchísimos autores en la actualidad, como por ejemplo Elvira Roca en Fracasología. Y también, por ejemplo, la tesis católica que defiende
del imperio y también de la lengua, bueno, yo creo que casi todos los hispanistas del siglo XXI la defienden, también Marcelo Gullo, un montón. La cosa es que hay que citar, ¿no?, más a escritores que lo habían tratado anteriormente, como Ramiro de Maeztu. Para él, con la llegada de la masonería a España y luego también a América, porque de España pasará a América, con la llegada de los afrancesados, que también llegarán a América, con la llegada de la enciclopedia y todas estas ideas, se empieza a separar la Iglesia del Estado y eso es lo que va a hacer que se acabe con esa unión que había entre la América hispana y España, porque con esa persecución a la Iglesia, con esa expulsión de los jesuitas, con ese borrado del tinte católico unificador, se va a acabar con ese imperio español. Para él, esa es la gran crisis que hubo en la hispanidad. También otra de las razones que encuentras, hablando de más crisis internas, es que los Borbones crean unos funcionarios nuevos elegidos a dedo, muchos de ellos masones. Son enviados a América y se crea una tercera capa, según él, en la sociedad, donde los criollos que estaban viviendo en América empiezan a sentir celos de todos esos nuevos enviados europeos, españoles, pero que al final estaba siendo englobada al final como una España europea y ya no tanto una España americana, se instalan en las cotas de poder y ahí es cuando van a empezar, según él, las revoluciones. Y para él esta es una gran crisis, el aceptar esta nueva deriva borbónica de meter en el funcionariado a estos personajes elegidos a dedos por los Borbones y eso es lo que va a hacer que en América todo finalmente colapse en una época, sobre todo donde todas estas independencias empiezan a tomar fuste, sobre todo cuando llega Napoleón e invade España. Entonces se crea un gran vacío de poder y no va a pasar, por ejemplo, como sucede con la Guerra de Sucesión anteriormente un siglo antes, cuando los Habsburgo y los Borbones están peleando el puesto en España. En América nadie duda de que se tiene que seguir con el rey español. En cambio, un siglo después, también las ideas en ese siglo son muy nuevas, con esa Revolución Francesa, se empieza a dar más fuerza a lo que quiere el pueblo y cada vez menos a lo monárquico, es un claro signo antimonárquico. Ya es la gran crisis que para Maeztu existe en esa unión entre la América hispana y España, porque ahí no deciden como un siglo antes apoyar al rey, sino que va a haber revoluciones. Sí que va a haber una parte que lo va a apoyar, pero piensa que por primera vez se cuestiona una parte de la población si merece la pena seguir con el rey de España, que en ese momento pues había huido de la península. Esa es la gran pregunta que se realiza Ramiro de Maeztu y para él es otra de las crisis que tiene este imperio español. Entonces, para Ramiro de Maeztu el gran problema es que han dejado que sean otros los que cuenten la historia de España, otros pueblos europeos. Por eso dice un ejemplo, trae a colación de Luis XIV, que paga a numerosos escritores y periodistas extranjeros para que hablen bien de Francia. Entonces, es aquí cuando encontramos ese planteamiento que tanto ha calado en nuestra sociedad o que tanto, mejor dicho, se está rescatando actualmente por esa parte que quiere rescatar el tradicionalismo y quiere rescatar esos vínculos entre la América hispana y España, como es esa frase tan característica que dice: ser es defenderse. Y les voy a leer lo que dice. Lo característico de la conciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Y dice: ser es defenderse. La inquietud no es un accidente del ser, sino su esencia misma. Y luego continúa: vivir es asombrarse de estar en el mundo, sentirse extraño, llenarse de angustia ante la contingencia de dejar de ser, comprender la constante probabilidad de extraviarse, la necesidad de hacer amigos entre nuestros conseres, la contingencia de que sean enemigos, y estar alerta a lo genuino y a lo espúreo, a la verdad y al error. La inquietud no es un accidente que a unos les ocurre y otros no. Esta es la misma esencia de nuestro ser, y por lo que hace a la patria, en cuanto a la patria es espíritu y no tierra, es el ser mismo. Nuestra inquietud respecto de la patria, en verdad, su quinta esencia. Bueno, básicamente lo que está aquí queriendo decir Ramiro de Maeztu es la importancia de rescatar de la esencia del ser y que seamos capaces de nosotros defender en nuestro plano también individual la hispanidad y que no sean otros los que nos la cuenten a nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo él cuando habla de ser es defenderse y es por eso que plantea una serie de argumentos para tratar de crear un nuevo modelo. Para Ramiro de Maeztu el gran problema que tuvo también la hispanidad fue el no mirar hacia sí misma, hacia la esencia del mismo ser, hacia el espíritu, como él dice. El gran problema fue aceptar las tesis de otras potencias emergentes como eran, después de la Revolución Rusa, la Unión Soviética y también
Estados Unidos. Para él, aceptar las tesis, por ejemplo, vamos a empezar con Estados Unidos, era solo favorecer a la clase alta que querían verse favorecidos por esos empréstitos estadounidenses. Y para él este fue un gran problema que hubo también en la hispanidad, y sobre todo en América, el aceptar la llegada, ¿no?, del nuevo amigo estadounidense. Y por el otro lado, critica fervientemente todo lo que es la Revolución Rusa. Él dice lo siguiente: la revolución se hace para que los malos puedan vivir entre los buenos. Para él lo que se hace es esa revolución de abajo hacia arriba para saltar el poder y quedarse una vez en el poder y luego ya no volver a pensar en el resto de la población. Para él, por eso, todo esto es una auténtica utopía. Y ante estos dos modelos, él piensa que el gran error de la hispanidad es aceptar uno de los dos, ponerse ya en un blanco y negro entre que hay que aceptar uno u otro y no haber creado uno mismo que hubiera sido como la contrapartida a todas estas tesis que defendían estas dos potencias emergentes, el no haber sido capaz de crear un ente, si quieren, geopolítico diferente, rescatando esa línea histórica para él espiritual, por el catolicismo y también por la lengua. Para él fue ese otro de los grandes errores que tuvo la hispanidad. Y todo este tema lo trata en un capítulo que lo llama El valor de la hispanidad, donde habla del humanismo y dice que hay que huir del individualismo, hay que huir de posiciones aristocráticas que para él maneja, en este caso Estados Unidos, y que las está con su individualismo, que él piensa que lo caracteriza, que está insertando en las demás naciones que están emergiendo y están aceptando estas tesis, que para él eso es la predestinación pues, de los negocios, por ejemplo, y que dice que todo esto tiene un carácter individualista y que para él siempre tiene que haber, por ejemplo, un Estado que sea capaz de, en este caso, aunque sea plantar unas leyes entre todos esos individuos que quieren ser libres. Para él tiene que haber un Estado que consiga darles como una especie de pautas para que el libre albedrío no campe a sus anchas. Eso es lo que él propone. Por eso también ataca a la sociedad estadounidense. Pero es que, por otro lado, realmente al que tiene muchísima inquina es a Rusia. Es que podemos ver en sus escritos cómo dice que, por ejemplo, dice que Rusia habla del humano como un ser materialista, que no piensa en su espíritu. Dice que, por ejemplo, los viajeros que viajan a Rusia dicen que en Rusia no se ríe. Lo que es bueno para el burgués es malo para el obrero. Las clases gobernantes, como hemos dicho, se han sustituido por otras. Y va más allá todo esto, dice, que de clases sociales, sino que esto va, volvemos a repetir, de algo del ser. Por ejemplo, dice que un duque puede ser malo y un obrero puede ser bueno, y que solo Dios juzgará a ambos, pero que la clase social no debe permitir que se inmiscuya en cómo una persona debe obrar en el mundo y que a lo mejor a base de sacrificio ese obrero puede llegar a realizarse y puede llegar a extender en la escala social, porque para él todo el mundo es igual en el alma y la paternidad de Dios es lo que nos hace a los demás ser hermanos. Eso es lo que él promulga. Como ven, es algo muy espiritual este manifiesto de Ramiro de Maeztu. Y luego en otro capítulo, que se llama El contraste de nuestro ideal, creo que aquí Ramiro de Maeztu habla realmente de lo que él piensa. Él piensa que el español tiene que ser católico y también militante para volver a rescatar la grandeza y volver a no sentirse un pueblo inferior, según él defiende. Bueno, esa es su tesis, sobre todo en el siglo XX o 1934, cuando él escribe este libro, pues puede que sus ideas tuvieran un mayor impacto, ¿no? También hay que ver cómo luego todo esto va a derivar a una guerra civil. Había muchísimos católicos en aquel momento en España que no querían pues que desde la República llegara un Estado satélite soviético que quisiera prohibir a los católicos ejercer su culto. Eso que hemos dicho al principio, cuando Azaña dice que España ya no es más católica. Bueno, todo eso al final lo que está llevando es a esa guerra civil. Y en ese momento sí que puede tener ese elemento de, vamos a decir, llamamiento a una gran parte de la población. Creo que en la actualidad ese llamamiento no es tan así. Creo que los años han pasado, no sé si ya han pasado como casi, vamos a decir, 100 años, unos 90 han pasado, 91, de cuando escribió este libro Ramiro de Maeztu, y España es una España diferente a lo que era en aquel siglo y también a lo que era en el siglo XVI. Es muy difícil volver a rescatar un caballero español con los ideales de un siglo XVI que son muy diferentes a los ideales
de un siglo XXI tecnológico. Eso es lo que pienso, y también el enfocarnos y enrocarnos en este tipo de ideas hace que la hispanidad no se abra a más gente. Yo creo que hay que reconocer, obviamente, que somos de cultura católica y la importancia que tuvo España o el Imperio Español en ese proceso en Hispanoamérica para crear esa civilización donde en la actualidad, pues un mexicano, por ejemplo, vamos a poner ese ejemplo, se habla en español y es más católico casi que el propio español, y todo eso habla de esa comunión, ¿no?, que tenemos entre los pueblos hispánicos, como Ramiro de Maeztu dice. Pero también es cierto que son tesis que realmente están encuadradas en su época. Nuestra época es diferente. Rescatar lo antiguo es muy complicado, solo hay una minoría que quiere llegar a ello. Si realmente queremos realizar proyectos de hispanidad, tenemos que tener una amplitud, yo creo, mayor de miras, porque a una persona que no conozca la labor evangelizadora o la labor civilizatoria que tuvo España en América, y si lo queremos encima comparar con otros imperios, no creo que el resultado o, por ejemplo, la solución sea el coger y decirles que es que hay que ser católico ferviente. Creo que no es el camino por cómo ha derivado la sociedad. Obviamente en un mundo utópico, pues posiblemente fuera la solución, pero hay que adaptarnos a la sociedad de nuestro tiempo y hay que tener siempre estas ideas claras. Por eso también la obra de Ramiro de Maeztu es polémica, pero realmente, y ahora vamos a seguir analizando su libro, creo que tiene un montón de argumentos que vamos a ver en el capítulo que más me ha gustado, que creo que han sido copiados en la actualidad. Y creo también que es algo importante de resaltar, que muchos de los argumentos actuales ya se estaban rescatando en ese siglo. Y este capítulo es La España misionera, que realmente yo cuando leo este tipo de libros, yo no busco tanto la filosofía, sino busco más argumentos históricos, que es lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Y entonces aquí he encontrado cómo habla en La España misionera, se enfoca muchísimo y me parece muy interesante a los misioneros más que a los conquistadores, la labor que realizaron estas personas para conseguir llevar la religión católica a aquellos dominios y tratar a los indígenas por igual. Y entonces es curioso cómo creo que aquí él tiene amplitud de miras cuando habla de todo esto. Bueno, lo primero habla de la bula de Alejandro VI que concede al Reino de Castilla la oportunidad de poder evangelizar aquellos territorios, y todo esto es muy interesante que lo rescate. También habla del Testamento de Isabel la Católica. ¿Cuántas veces hemos visto 1000 libros, ¿no?, que el Testamento de Isabel la Católica? Él ya habla del Testamento de Isabel la Católica 91 años antes. Y también trata el tema de Bartolomé de las Casas, que ojo, porque alguno en la actualidad lo ha cogido para llamarle traidor. Y creo que Ramiro de Maeztu da en el clavo. Aquí me sorprende, porque así como podemos pensar que es un extremista, quizás leyendo su obra en estos apartados, que a mí son los que más me interesan, me permiten ver una curiosidad por entender la figura del padre de las casas, porque él al final lo que habla es de la labor de los misioneros, y no se puede entender la labor de los misioneros sin Bartolomé de las Casas, que fue quien presionó para la defensa del indio. Si no llegase a ser por él, Carlos V nunca hubiera aceptado unas leyes nuevas. Bartolomé de las Casas luchó para que el emperador le escuchara. Que por cierto, esto los dé como un poco de aperitivo. Vamos a tratar también el por qué pienso que también se equivoca un poco Ramiro de Maeztu al tratar a España de una forma como si fuera un imperio español que fuera autóctono, por así decirlo, porque creo que los Habsburgo es una dinastía extranjera y es muy diferente a lo que hubiera pasado si los Trastámara hubieran gestionado la extensión hacia América y hacia Italia. Pero bueno, quitando que Carlos V encima es un hombre de Gante que está en España, eso lo voy a tocar más adelante, ¿vale? Pero ahora vamos a tratarnos en esto, que siempre me ando por las ramas. Dice lo siguiente de Bartolomé de las Casas: con una caridad tan arrebatada, dice, que no paraba en abultar, agrandar y exagerar las crueldades inevitables a la conquista, y en exagerar también las dulzuras y bondades de los indios, con lo cual nos hizo un flaco servicio a los españoles, pues fue el originador de la leyenda negra. Bueno, realmente sus textos fueron los originadores de la leyenda negra, no el padre de las casas en sí, sino sus textos que luego fueron utilizados. Cuando el padre de las casas muere, todavía no había sido utilizados sus escritos como propaganda leyenda negrista. Él no buscaba eso en ningún momento. Pero creo que aquí él se da cuenta, porque dice: pero al mismo tiempo, el inspirador de aquella reforma de las leyes de Indias. Ojo lo que dice Ramiro de Maeztu, Bartolomé de las Casas, el inspirador de aquella reforma de las leyes de Indias. Y dice: a la cual se debe la incorporación de las razas indígenas a la civilización
cristiana. Bueno, ahí ven cómo destaca, ¿no?, esa labor del padre Bartolomé de las Casas. Luego también, no sabía yo esto, pero habla de la capitulación de 1534 que desconocía de Carlos V, un monarca extranjero en España, por cierto. Habla de cómo estas capitulaciones lo que buscan es que todos los conquistadores vayan siempre con misioneros a sus labores. Y eso es muy importante para entender también cómo él destaca que sí, que los conquistadores buscaban, fíjense cómo ponen los dos planos. Parece ser que en este capítulo Ramiro de Maeztu es menos blanco y negro, menos polarizador que lo son muchos en la actualidad. Pero bueno, coge y dice que realmente sí que había deseos de codicia ante los conquistadores, pero que con la capitulación de 1534 de Carlos V, esa misión de evangelizar, llevando consigo a los misioneros, es algo que cobró muchísima importancia y él lo dejó por escrito y se obligó a que se realizara así. Por eso dice, no obstante su codicia de hombres expatriados y en busca de fortuna. Así que aquí vemos claramente cómo lo piensa. Él destaca mucho las labores de los misioneros, por ejemplo, con los indios guaraníes, piensa que fueron muy importantes, por eso él muestra ese profundo rechazo a cuando se decide expulsar a los jesuitas. También dice que en el siglo XVI y XVII no hay misioneros protestantes y siempre compara todo el rato la labor católica a una labor protestante que tiene más ese elemento individualista, economicista en los territorios de América. Así que eso también es interesante que lo resalte. Me parece que es el capítulo que yo buscaba en este libro para entender bien cuáles son sus planteamientos más o menos históricos y qué opina realmente de la conquista de América, que es lo que a mí me interesa. Entonces, también dice que España es la nueva Roma, la nueva Israel moderna, que también es curioso porque es otra tesis que se defiende mucho en la actualidad, y también creo que trata a Francisco de Vitoria de una manera también que no va al blanco y negro, si es que tiene negros Francisco de Vitoria, que lo dudo muchísimo, pero dice que realmente él defendía incansablemente la igualdad de derechos en los indios, pero que si los indios, y ojo, porque lo rescata, que es verdad que en algunas obras no se rescata, si los indios no aceptaran esta evangelización, el mensaje de Dios, la guerra en ese momento sería justa. Sería justa el utilizar las armas contra aquellos indios que no quieren convertir su fe. Es curioso que lo destaque, lo ha destacado en el libro y parece que no está tan polarizado en ese aspecto. Y luego dice cómo a partir del siglo XVIII y XIX se tiende a idealizar al salvaje, se empieza a criticar al civilizador. Y parece ser que él piensa que desde la llegada de la Ilustración y de Rusia, piensa que lo que está sucediendo es que parece que se quiere salvajizar, por así decirlo, a los civilizadores. Empieza a ver ese interés, ¿no?, por todo esto. Y vuelve a tratar la crisis de la hispanidad, y con este capítulo quiero acabar este vídeo. Dice que a la primera crisis grave cada uno de nuestros pueblos se fue por su camino, como hemos dicho, cuando ocurrió este desastre de la invasión napoleónica de España. Y entonces ahí él, vuelvo a repetir, que sitúa uno de los grandes problemas en la llegada de los Borbones al poder y a la secularización que comienza a ocurrir tanto en España como por ende en sus territorios en América. Y es que la llegada de los Borbones al poder en España se produce, y esto ya es como más apunte mío, para entender un poco también el contexto, porque Felipe IV decide que su hija María Teresa se case con el joven rey Luis XIV, el rey Sol. ¿Por qué? Pues lo hace principalmente, y esto es lo que yo creo que no se ve tanto en este libro de Ramiro de Maeztu y en muchos libros, pues por pura clave dinástica, clave patrimonial. Y es que lo que estaba pasando es que Francia parecía que iba a arrebatar los territorios de las 17 provincias católicas a la monarquía hispánica, a la dinastía de los Habsburgo, mejor dicho. Y es por eso que realiza este casamiento y sabe Luis XIV, porque en aquel momento no había nacido todavía Carlos II, que esto iba a ser la llave para que Francia controlara España en un futuro. Por así decirlo, es que el poder imperante de la dinastía de los Habsburgo en el continente europeo iba a ser sustituido, en este caso, por los Borbones. Todo se tiene que entender en clave dinástica y creo que ese también es un gran problema que tienen este tipo de obras. Creo que al hablar del siglo XVI, XVII y XVIII, como estaba diciendo antes en un principio y estaba adelantando, obviamente el español existía. También existía la nación germana, porque lo habla así Martín Lutero. También existe la nación italiana, porque lo habla así, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo. Obviamente
nadie duda de que ese término nación ha ido teniendo diferentes acepciones y que existía esa nación histórica cultural y que existía la nación española, pero estaba todo gobernado en aquel momento en clave de imperios y el imperio estaba ligado no a un español, sino en este caso a una dinastía. ¿Que esta dinastía, los reyes empezaron a nacer en España? Sí, con Carlos V no sucede esto. Y España lo que le sucede es que acaba integrada dentro de un imperio, donde posiblemente sea el pulmón financiero y sea pues los reinos más pujantes que tiene ese imperio. Pero el imperio español pasa a ser manejado en clave patrimonial por los Habsburgo, que tenían otros territorios más allá del imperio español. Entonces, esa es la clave. Para mí es una dinastía extranjera a la que llega a España. Y eso es también algo que podría echar por traste toda esta discusión sobre la extranjerización de España. Si la monarquía en sí, los Borbones que llegan, son extranjeros, también lo eran los Habsburgo. Realmente los que no hubieran sido extranjeros, si se quiere, podrían ser los Trastámara, que hubieran dado quizás una concepción más española, fíjense lo que les digo, y menos habsbúrgica a lo que es los territorios de América y la expansión hacia Italia. Mira, es que ni las 17 provincias, ni el milanesado, ni el francocondado eran parte de España, no era una propiedad patrimonial española, eso no va a existir hasta el siglo XIX. Lo que era patrimonio del Habsburgo, de la dinastía que estaba en el poder. Y la dinastía al final era la que hacía esas leyes para que hubiera esa igualdad, ¿no?, entre españoles y americanos. Es cierto que esa bula papal de Alejandro VI le dio prioridad a los castellanos para hacer esa labor evangelizadora y es por eso que cuando Carlos V intenta crear un comercio de esclavos negros dependiente de los flamencos o por ejemplo intenta enviar flotas hacia América que fueran de Flandes, todo esto se va a negar porque Diego Colón, por ejemplo, va a especificar que realmente la bula de Alejandro VI le había concedido este poder al reino de Castilla y no se lo había hecho a otros territorios de su imperio. Carlos V tuvo que, y los sucesivos reyes, manejar este oro también que llegaba de América, pero lo hacían sobre todo muchas veces para las guerras que tenían en Europa. Esas guerras que consistían en defender su patrimonio. Entonces es cierto que esa labor y esa conexión entre los españoles y los americanos existió. También es cierto que existió una conexión entre los españoles y los europeos, simplemente por la magnitud del imperio. Y entonces es la gran duda de considerar en este momento, yo creo, a España como una especificidad o como un reino quizás diferente, yo creo que es al de Francia y al de Inglaterra, porque como anunciaba por aquí Salvador Madariaga cuando leí su libro, es cierto que el rey Enrique VIII, el rey Francisco I, nadie duda de que los sucesivos reyes pensaran que ante todo eran nacionalistas, por así decirlo, y acéptenme el término, franceses o ingleses. No eran parte de un imperio tan extenso, sabían perfectamente dónde tenían situada la capital. Felipe II sí que es cierto que la situará en Madrid y se dará muchísima más importancia a España y la darán así la importancia a los sucesivos reyes. Pero eran Habsburgo y defendían un patrimonio que estaba tanto en Asia como en América como en Europa. Los españoles eran una parte de esa dinastía, pero no era la dinastía en sí, no era el patrimonio entero. Un flamenco no era un español, por así decirlo. Y entonces hay que tener clara esa vertiente. España tenía esa prolongación que venía de antaño hacia América, que se empezaban a conquistar los territorios. Pero gracias a Carlos V, es decir, a ese personaje extranjero, se empieza a establecer, por ejemplo, Hernán Cortés en lo que es la Nueva España, que lo llama la Nueva España. Pero porque la labor la realizan españoles. Pero todo esto está dirigido por los monarcas, que son los que ponen las normas. Y los monarcas que habían en España tenían esa amplitud también de miras, no solo pensaban en clave española. Yo creo que es importante esto también resaltarlo, que eso no quita que existiera ese componente español histórico y que fueran los españoles la mayoría de los que fueron a América. Pero también hay que entenderlo como una parte indispensable de un imperio. Y quizás, y esa es mi conclusión, eso es lo que ha ocurrido luego cuando nos sentimos inferiores. Creo que al fin y al cabo hemos sido partes de un imperio que colapsa y hemos dependido muchísimo de la dinastía, de los reyes. Y entonces es por eso que cuando los reyes ya no están, España se pierde. Pero son reyes que han sido extranjeros y que han tenido un patrimonio mucho más extenso.
sin un rey que sea capaz, fíjense, de aguantar todos los territorios que en ese momento tenía España, tanto en Italia como en América, que fueran los propios españoles los que lo pudieran defender, era algo imposible, impensable, era el rey. Y yo creo que eso le falta un poco también a la obra de Ramiro de Maeztu, el no hablar tanto de la dinastía. Y eso es lo que yo creo que más nos cuesta entender, por mucho de que las conexiones entre España y América hayan sido tan profundas y obviamente esa civilización hispánica se haya llevado a ese lugar, pero ha sido gracias a una dinastía. Si no, los españoles solo nunca hubieran podido llevar esa religión o esa lengua, nunca lo hubieran podido llevar al otro continente si no llega a ser por esa nueva dinastía que se está en el poder, que es extranjera, que es los Habsburgo. Por mucho ya que Isabel la Católica aceptara, ¿no?, todos estos viajes. Vale, sí, puede haber una extranjerización en el siglo XVIII-XIX, pero también la extranjerización puede también llegar al siglo XVI y XVII con los Habsburgo. Por ejemplo, de Borgoña se traen muchas tradiciones y, por ejemplo, el ceremonial borgoñón se instala en la corte de Felipe II. Se trae el toisón de oro también de lo que mal llamada Flandes se trae a España. O sea, hay muchas tradiciones, yo creo, también extranjeras que al final es clave dinástica y clave de los monarcas que traen a España. Y quizás lo que ocurre es que luego, después de este colapso, es que en España se comienza a ver con una visión romántica, el lugar de los bandoleros, de los flamencos, de los árabes en el sur, un lugar donde todavía ves corridas de toros, donde parece que el español es un salvaje, el salvajismo, ¿no?, que está diciendo Ramiro de Maeztu. Y esa imagen romántica hizo muchísimo daño a España. Y en ese momento es que parece que se estaba vendiendo un lugar, un paraíso de atracciones. No se pudo o no se supo rescatar esa línea histórica que había tenido España dentro de un imperio. Por eso Ramiro de Maeztu concluye que la nación entera ha estado pendiente de lo que disponía el extranjero para saber lo que tenía que vestir, que comer, que beber, que leer, que pensar. Así que eso es interesante. Pero bueno, ya les digo, en el siglo XVI, por ejemplo, cuando se lea Erasmo de Rotterdam, porque había una amplia corriente erasmista en España, tampoco se está pensando en ese sentido en adoptar una visión extranjera, sino que se intenta aprender, ¿no?, de estos escritos que tanto impactaron, ¿no?, en lo que es España, el erasmismo en España. Y hay una frase que recoge Ramiro de Maeztu que también puede resumir perfectamente lo que está pasando en la hispanidad actualmente. Dice lo siguiente: a mí que no me vengan con verdades, dice Ramiro de Maeztu. Yo quiero que se me adule. Eso es lo que dice que está pasando en la actualidad, bueno, en aquel momento pasado, para que vean que también es un libro bastante actual, entre todos aquellos pensadores españoles. Y ese fue el gran problema que tuvieron, según él, los españoles, el extranjerizarse, el aceptar las tesis extranjeras y la nueva llegada de los Borbones al poder. Así que espero que les haya gustado esta primera parte del libro de Ramiro de Maeztu. Me parece muy interesante, vuelvo a repetir, que es la parte que más me interesa, la España misionera, cómo es capaz de ver esas dos vertientes de Bartolomé de las Casas, cómo ve a Francisco de Vitoria, cómo también promueve una guerra justa. Creo que es capaz de encontrar todos esos matices en ese capítulo, destacar la labor de los misioneros y también apunta a ese enemigo que puede ser la Revolución Rusa, la Unión Soviética, y también encuentra el otro ente geopolítico, por así decirlo, en Estados Unidos y busca una hispanidad que esté basada en el catolicismo y en la lengua. Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso no es lo que están defendiendo muchos en la actualidad? ¿No tienen todos esos pensamientos, la nueva Roma, la nueva Israel moderna, no tiene esas raíces en este pensamiento de Ramiro de Maeztu? Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Yo les he dado en medida de lo posible, porque tampoco me considero un erudito, he intentado hablarles con la mayor franqueza de lo que opino de esta obra e he intentado también trasladarles la visión de Ramiro de Maeztu. Van a tener su libro en la descripción para todo aquel que quiera comprarlo y recuerden que voy a hacer un sorteo entre los miembros del canal y entre los miembros de Patreon para todo aquel que haya contribuido, aunque sea con 2 o 4 euros, a la causa de Trincheras Ocultas, va a poder participar en este sorteo que anunciaré pronto los ganadores. Así que muchísimas gracias y nosotros nos vamos a ver en un próximo vídeo por aquí, por mi canal, por Trincheras Ocultas.